Cordial saludo. En esta ocasión le venimos a hablar las estudiantes de la Universidad Antonio José Camacho acerca de conceptos relacionados con la toxicología de metales pesados y disolventes. Este grupo está conformado por la compañera Claudia Ximena Mesa Rivera, Ingi Mayrén Rincón Torres, Yasmin Joana Echeverry y Jessica Lisette Landazuri. Dando respuesta a la pregunta número 1, ¿cómo se distribuyen de manera natural en el ambiente los metales y disolventes orgánicos? Esto depende de sus propiedades físico-químicas y de las propiedades del suelo en el que se encuentran el pH, condiciones del redos, constituyentes orgánicos y minerales, entre otras. De este modo, dependiendo de la forma en la que un contaminante se encuentre en el suelo, existen diferencias en la forma en la que se puede afectar la salud humana, los ecosistemas, la producción, un impacto en los posibles receptores. Esto también depende de las propiedades de las contaminaciones, dado que los contaminantes inorgánicos presentan patrones relativamente estables y la eventualidad de que ocurran cambios significativos en el futuro son escasas. Los disolventes orgánicos son compuestos orgánicos volátiles que se utilizan solos o en combinación con otros agentes para disolver materias primas, productos o materias residuales. Los factores que influyen la movilización de metales pesados en el suelo es la característica del suelo, también depende de la naturaleza de la contaminación. También tenemos que son condiciones medioambientales. Bueno, entonces a continuación seguimos con las relaciones entre las fuentes de exposición, el transporte, la distribución de los solventes orgánicos a los diferentes órganos y cómo se cumple su excreción. Entonces, primero que todo vamos a definir qué son los solventes orgánicos. Esos son sustancias que a temperatura ambiente se encuentran en un estado líquido y pueden desprender vapor. Por lo que la vía de intoxicación más frecuente es la inhalatoria, que aunque también se puede producir por la vía digestiva o cutánea. Entonces, la exposición comienza. Bueno, para que una sustancia química produzca un efecto, esta debe estar en contacto con el organismo. Las sustancias químicas pueden ingresar por el organismo por 3 vías, como ya lo dije: la digestiva, la respiratoria y la dérmica. Después del ingreso por cualquiera de estas vías, las sustancias químicas pueden ser absorbidas y pasan a la sangre, donde se distribuyen por todo el organismo al llegar a los determinados órganos donde son biotransformados para producir efectos, pueden producir efectos tóxicos y posteriormente ser eliminados del organismo. Bueno, entonces a continuación seguimos con la distribución. Después de que la sustancia química es absorbida, se distribuye por la sangre a todo el organismo, causando efectos nocivos, especialmente en el órgano blanco, que es el órgano donde primero se evidencia el efecto nocivo. Para producir efectos, una vez que los la tóxicos sustancia química debe alcanzar una concentración determinada en el órgano, razón por la cual es importante la dosis. La existencia de un órgano blanco no significa que los otros órganos no se verifiquen esos efectos. Y a medida que aumenta la dosis y el tiempo de exposición, otros órganos serán afectados. Y ahí pasamos a la eliminación. La eliminación son sustancias solubles en agua, son eliminadas por la orina. Las sustancias que son volátiles como el etanol, acetona y los gases como el monóxido de carbono se eliminan parcialmente por el aire respirado. Entonces los órganos que afectan, órganos que afectan al disolvente orgánicos, las sustancias tóxicas que causan efectos al hígado se llaman hepatotóxicas. El hígado es un órgano importante en el metabolismo
la desintoxicación y la eliminación de muchas sustancias tóxicas una vez ocurrida la absorción. Continuamos con la pregunta de qué factores del huésped influyen en la toxicidad de los metales y solventes orgánicos. Bueno, todo depende de la concentración de la sustancia y de la solubilidad de la sustancia tóxica que ingrese por el torrente sanguíneo a los tejidos. También el tiempo de exposición de la persona a este químico. Vemos también que los solventes orgánicos son un material nocivo y potencialmente tóxicos, los cuales estos muchas veces los podemos encontrar haciendo labores industriales o incluso labores del hogar. Estos, al ser inhalados, ingresan por la vía respiratoria, pasan a la sangre, de la sangre afecta lo que es el sistema nervioso central, también puede causar daño hepático, daño renal. Todo esto depende del grado y la cantidad de tiempo en la cual la persona se exponga a este tipo de sustancias. Hola, soy la médica Indy Rincón y el día de hoy lo estaré acompañando en esta entrevista por medio de vía telefónica, dándole respuesta a la pregunta: ¿cómo se unen los metales y solventes orgánicos a las proteínas de transporte sanguíneo y cómo funcionan? Bueno, una vez que los tóxicos alcanzan la circulación sanguínea, se asocian en mayor proporción a la proteína plasmáticas, formando complejos de tóxicos y proteína. Esto les permite viajar a los órganos blancos de toxicidad, en donde se pueden separar la fracción proteica para ser transformado a través de la membrana y alcanzar el interior de las células. En esta se producen los efectos nocivos. Una pequeña cantidad de tóxico viaja en forma libre en el plasma sanguíneo y los mecanismos de transporte son fundamental: difusión libre o pasiva y transporte activo. Con la siguiente pregunta, menciona los principales metales tóxicos y solventes orgánicos y cuáles son sus principales efectos adversos. Bueno, respondiendo a tu pregunta, entre los principales metales potenciales tóxicos tenemos a los metales pesados, que son los que cuentan con un elevado peso atómico y que generalmente están presentes en diversos procesos industriales como la minería, plomería y la fabricación de pintura y otros procesos industriales. Uno de los metales potenciales tóxicos tenemos el mercurio. El mercurio es considerado en la actualidad un contaminante a nivel mundial que impacta de manera negativa sobre la salud de la persona cuando está expuesta. Dentro de sus efectos más graves se encuentra la afectación a nivel del sistema nervioso, por lo cual se considera un problema de salud pública que requiere atención adecuada. El mercurio puede entrar en el cuerpo a través de ingesta, inhalación y absorción, causando en el cuerpo trastorno neurológico y comportamientos como síntomas de temblor, insomnio, pérdida de la memoria, bueno, entre otro metal es el plomo. El plomo es un metal tóxico cuyo uso ha generalizado contaminación ambiental y problemas en la salud en muchas partes del mundo. Es una sustancia tóxica acumulativa que afecta a los múltiples sistemas corporales, incluidos los sistemas cardiovasculares y neurológicos, hematológicos y hasta el aparato digestivo. Si el grado de exposición es elevado, el plomo ataca el cerebro y el sistema nervioso central, causándole coma, convulsiones e incluso hasta la muerte. También tenemos el arsénico.
El arsénico es un tóxico en su forma inorgánica. La exposición prolongada al arsénico a través del consumo del agua y alimentos contaminados puede causar cáncer y lesiones cutáneas. También se ha asociado a una enfermedad cardiovascular y diabetes. Bueno, las recomendaciones que se puede hacer para prevenir intoxicación por estos compuestos, tenemos una muy importante, que al trabajador tenemos que llevarle a cabo su examen periódicos, debemos tener en cuenta los controles médicos, incentivar al trabajador con el uso de la bioseguridad y la protección personal, porque esto nos ayuda a minimizar los riesgos. Antes de utilizar estos compuestos, debemos